Esto es Los Secretos de la Dama, arte, magia y cuerpo sin censura. Los secretos se acabaron y están por revelarse. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast Los Secretos de la Dama. Hoy vamos a hablar de la Feria del Millón, porque justo en este momento está pasando la Feria del Millón, inauguró ayer, va a ir hasta el domingo, así que quiero aprovechar esta oportunidad para contarles los secretos detrás de la Feria del Millón. O bueno, los secretos de mi pasada por la Feria del Millón. Y mientras tanto me van a acompañar a pintar esta pintura gigantesca que tenía mucha emoción de hacerla, tenía planeada desde inicios de año y no me había lanzado a hacerla, me daba un poquito de miedo porque era muy grande y dije, por fin es el momento. Así que mientras hablamos de la Feria del Millón me van a acompañar también a pintar este mastodonte. Bueno, y esta historia empieza, yo creo que en el 2023, si no estoy mal. Yo tenía 23 años, me estaba a punto de graduar de la universidad, estaba presentando mi tesis. En esa época presentábamos la tesis en un lugar que se llamaba Textura, en Bogotá, y era como hacer una exposición. Entonces todos los estudiantes hacían su tesis y la exhibían como si fuera una exhibición de arte. Básicamente fue mi primera exposición. Y me acuerdo que después de haber entregado mi tesis y de dejarla expuesta en este sitio por varios días, recibí un correo que no les puedo explicar. Es un correo muy loco, la sensación fue muy loca porque uno en esa época no estaba acostumbrado a recibir ese tipo de correos. Incluso ese tipo de correos hoy en día son así como el milagro, la maravilla, la oportunidad más espectacular. Entonces se podrán imaginar la Mariana de 23 años o de 22 años lo que sintió cuando recibió ese correo. Básicamente el correo decía: hola Mariana, estuvimos viendo tu tesis en Textura, quiero preguntarte si la tienes a la venta, si te representa alguna galería, si se puede comprar, me cuentas, gracias, chao. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Claramente yo en esa época no tenía galería, no tenía nada, o sea, apenas estaba terminando la universidad. Y yo sí tengo que confesarles que yo me gradué de la universidad sin saber absolutamente nada. Que siento que es un fallo grande mío por mi parte, pero siento que también fue un fallo muy grande de la universidad. Y es que no nos preparan para salir al ruedo en el mundo del arte. O sea, hablamos de pintura y hablamos de escultura y hablamos de técnica y de historia, pero nunca, o en mi caso, pues en mi experiencia, nunca hubo esta temática de cómo vivir del arte, cómo funcionan las galerías, cómo funcionan las ferias, cómo vender, cómo exhibir, etc. Entonces yo recibí este correo completamente verde porque no tenía ni idea qué hacer. Me acuerdo que inmediatamente llamé a mi papá y le dije, ¿qué hago? Y él me dijo, no, pues claro, véndela. Y yo, pues sí, pero ¿a qué precio? Porque otra cosa muy importante es que en la universidad tampoco nos enseñaron a ponerle precio a nuestras obras. Uno más o menos sabe cuánto cuesta la obra y creo que hoy en día uno sabe mucho más gracias a la Feria del Millón. En ese momento yo no tenía ni idea cuánto cobrar por mi obra, no sabía cuánto costaba, cuánto podría llegar a costar. Y mi papá me dijo, Mari, véndela a 10 millones de pesos. 10 millones de pesos colombianos para los que hablan en dólares. En esa época, que el dólar no está tan alto como está ahora, era como, no sé, $5,000. Y bueno, claramente hay que tener en cuenta que era mucha obra, o sea, era toda mi tesis. Eran 7 esculturas, eran 5 fotografías. O sea, era un cuerpo de obra bastante grande. Entonces yo respondí este correo diciendo, hola, muchas gracias, no me representa ninguna galería, mi obra sí está en venta y cuesta tanto. Y yo dije, Dios mío, en manos de Dios, que tenga lo que tenga que pasar. Y esa persona me respondió el correo diciéndome, listo, perfecto, vendida. Se podrán imaginar la Mariana de 23 años lo que hizo habiendo vendido su primera obra a 10 millones de pesos. Es más, me acuerdo que mis amigas de la universidad, sobre todo una amiga en específico, me dijo como, eso nunca pasa, eso es imposible, un artista tan joven no puede vender su obra a 10 millones de pesos. Y yo, bueno, pues me pasó, nada que hacer. Y bueno, ustedes dirán, ¿yo por qué les estoy echando esta carreta si vinimos a hablar de la Feria del Millón? Ya voy, ténganme paciencia. Entonces llegó la hora de entregar la tesis, de entregar mi obra. La obra la venta la estaba haciendo un intermediario y la compra la estaba haciendo un coleccionista. Entonces el correo me lo mandó el intermediario, me dijo que nos viéramos en la casa de la coleccionista. Yo llegué con toda mi obra a la casa de ella, instalamos la obra, quedó perfecto.
La persona que me la compró pues terminó siendo una de las coleccionistas más grandes de Colombia. Yo les he contado esta historia muchas veces, pero es una cosa muy impactante porque normalmente eso no pasa. Y uno no tener ni idea y ser tan joven y llegar a la casa de una gran coleccionista es como wow. Así que ese sueño se me cumplió, fue increíble. Llegué a la casa de ella parecía un museo. No se imaginan las obras tan divinas que había en esa casa, en esa colección. Yo nunca había visto algo así, yo no sabía que eso existía. Como les digo, en la universidad no nos enseñaron de eso, no nos enseñaron de colecciones, de cómo funcionaba ese mundo del arte. Y yo llegué a la casa de esta señora y yo quedé completamente sorprendida. Fue increíble. Cuando ya terminamos de instalar la obra y de dejar todo listo y nos estábamos despidiendo, yo les dije como bueno, si ustedes saben de algún trabajo o algo que yo pueda hacer, pues se los recomiendo. Me acuerdo mucho que ella me preguntó, pero Mariana, ¿tú no quieres ser artista? Y yo le dije, sí, claro, yo lo que más quiero es ser artista, pero yo creo que yo me tengo que conseguir otro trabajo porque pues no voy a vivir del arte inmediatamente. Esto es una gran creencia limitante que yo tanto les trabajo a todos ustedes los que me están oyendo, porque sí es muy importante saber que sí se puede vivir del arte. Aunque en mi caso pues fue espectacular poder tener diferentes experiencias y pensar que yo necesitaba de otros trabajos, porque tampoco les voy a mentir, aprendí demasiado de todos los otros trabajos paralelos que tuve a ser artista. Entonces, bueno, yo le dije esto a ellos dos, les dije si conocen de algo, por favor avísenme, me cuentan, gracias, chao. Y ya. Y hasta ahí quedó esa conversación, hasta ahí llegó eso, obra entregada, sueño cumplido y chao, chao. Unos meses después o unas semanitas después recibí un correo de esa persona que había hecho la intermediación, o sea, de esa persona que había hecho la venta y me dijo, Mariana, te tengo una propuesta loquísima, pero cuéntame qué opinas. Me dijo, me estoy inventando un nuevo proyecto, quiero hacer una feria de arte donde las obras no cuesten más de $1.000.000. En este momento pues es apenas una idea, no tenemos presupuesto, no tenemos nada, pero me encantaría que nos ayudaras. Me acuerdo que me dijo, esto podría ser como una maestría en gestión cultural porque tocaría hacer de todo. Y me dijo, bueno, ¿qué te parece? ¿Te animas? Y yo dije, obviamente. Y en ese momento, los que estaban planeando esa idea, o sea, los que tenían esa idea, pues claramente son hoy en día los directores de la Feria del Millón. Así que cuando me contrataron, éramos solamente nosotros tres, o sea, ellos dos, que son los directores, y yo. Éramos un equipo de 3 personas y nosotros 3 sacamos esa primera edición de la Feria del Millón adelante. Y claro, como yo estaba recién graduada de la universidad, creo que ni siquiera me había graduado, o sea, ni siquiera había tenido como el grado. Este fue mi primer trabajo de todos. O sea, ¿cómo es posible que mi primer trabajo en la vida haya sido trabajar en la Feria del Millón? Pero yo creo que mi carrera también ha estado llena de milagros. Entonces arrancamos nosotros 3 a hacer este proyecto loco. Aparte era una idea muy loca, era una idea muy revolucionaria. Como yo les decía al principio, era empezar como este movimiento de ponerle un mínimo al arte o empezar a saber cómo pueden costar las obras de arte, cómo cotizarlas, cómo ponerles precio. Bueno, cuando arrancamos con el proyecto, me acuerdo que tocaba hacer absolutamente de todo. En ese momento ellos dos tenían ya listos como el diseño, como el logo de la feria, los colores, ese tipo de cosas, y ya habían mandado a hacer afiches, pero tocaba hacer todo lo demás. Y tengan en cuenta que esta era la primera, o sea, tocaba de ceros hacer una convocatoria, de ceros convocar artistas, de ceros darnos a conocer. Entonces yo me acuerdo que yo me fui por todas las universidades de Bogotá repartiendo afiches, dejando afiches colgados como en carteleras de las universidades. Me acuerdo que los directores repartían afiches literal como en los carros a todo el mundo. Empezamos a pegar afiches también por la ciudad y empapelamos toda la ciudad con letreros de la Feria del Millón. Todo el trabajo era lograr que los artistas conocieran este nuevo proyecto, que los artistas supieran que esto existía y pues claramente que los artistas participaran en la convocatoria. O sea, la idea era que los artistas pudieran mandar una propuesta con obras que costaran menos de $1.000.000 para que luego todo el comité curatorial pudiera seleccionar esas obras o pues esos artistas. Entonces yo con todos mis amigos de la universidad, a todo el mundo le pasé la información. Éramos literal el voz a voz más grande de la vida tratando de que todo el mundo participara. Y yo me acuerdo que yo recibía
todas esas participaciones. En mi computador yo era como catalogando los artistas, organizando todo. Hoy en día la feria recibirá miles de aplicaciones. En esa época me acuerdo que recibimos como 300, que igual fue un montón para haber empezado. Pero yo hacía absolutamente todo. Hoy deben tener un equipazo gigante. En esa época pues literal todo con uña. Entonces, bueno, yo empecé a recibir todas estas convocatorias, yo las organizaba, yo guardaba todo, yo categorizaba todo, y uno de los directores de la feria se consiguió un curador para que nos ayudara a hacer la selección, porque claro, no podíamos ser como nosotros tres solos seleccionando los artistas, porque la idea era que pudiera también tener un peso curatorial, porque desde el principio ellos querían dejar un statement, hacer una buena feria, tener buenos artistas, que tuviera como un buen nombre. Entonces, desde el principio, los directores se consiguieron el curador, y me acuerdo cuando tuvimos ya como la reunión de selección, era muy chistoso, y a mí me encantaría ver cómo es esa reunión hoy en día, porque en esa época, hace 13 años, era muy loco, éramos todos como en una sala, yo creo que era como de un hotel, o no me acuerdo qué lugar era, y tenía como un proyector, y yo iba cambiando cada artista, así con el botón del computador, y me acuerdo que el curador, pues claro, era en una primera edición, se presentó mucha gente que uno no conocía, gente que ni idea, artistas de todo el mundo, de todas las edades, de todos los medios, como de todas las ideas, y muchas veces la gente que participa no tiene el arte que se requiere para las ferias. No que el arte sea bueno o sea malo, pero cuando estamos hablando del mercado del arte hay como unas reglas muy específicas. O sea, se necesita arte contemporáneo, se necesita arte con conceptos, se necesita arte que diga algo. No son solamente como otro tipo de obras, como las obras que la gente hace, por decirlo así. Entonces el curador, que obviamente tiene una carrera mucho más sólida en criticar arte, en curar arte, él casi se enloquece. O sea, él era como, no podemos hacer esto, estas obras no. Y nosotros como, no, sí, tengamos la mente abierta. Bueno, finalmente terminamos haciendo una selección de artistas espectaculares, porque desde el principio la calidad de los artistas fue muy buena. Lo que les digo, hubo de todo un poco, pero siempre pasa, y eso es la idea de hacer las convocatorias, que uno pueda conocer cosas nuevas, que uno pueda ver la gente que está haciendo, los artistas en que están trabajando. Entonces en ese momento recibimos un montón de propuestas que a la final se seleccionaron, no me acuerdo cuántas eran, pero se hizo una selección muy buena de artistas. Me acuerdo que muchos de mis amigos de la universidad quedaron, también me pareció excelente. Yo también quedé, y conozco artistas, o sea, hoy en día soy amiga de artistas que conocí en esa primera edición, lo cual también me parece espectacular, como que yo siento que descubrimos muchos artistas muy buenos en ese momento, y esos artistas hoy en día están súper altos, les está yendo súper bien, todos tenemos una carrera espectacular. Siento que es muy bonito, siento que es muy chévere como todo eso que se logró en esa primera feria. Y bueno, entonces cuando la feria ya empezó, o sea, cuando ya estábamos a punto de empezar, me acuerdo que la feria terminó siendo en este mismo lugar donde yo había expuesto mi tesis, en este lugar que se llama Textura. Textura era como una fábrica textilera, pero que ya no estaba como ejerciendo, o sea, como ya cerrada, no sé cómo se dice eso, pero era un espacio divino y tenía las máquinas gigantes alrededor de todo el espacio. Era un espacio súper especial, y algo que me gusta mucho de la Feria del Millón es que siempre he buscado tener estos espacios, como romper con esa tradicionalidad, encontrar lugares nuevos, proponerle cosas nuevas a la gente. Este lugar Textura quedaba lejos, quedaba en las Américas, no sé con qué, en Bogotá, y es un lugar al que uno, digamos, normalmente no iba. Y la Feria del Millón obligó, entre comillas, a que la gente fuera, conociera también esa zona, fuera a otro lugar a ver arte. Entonces, desde el principio creo que esa idea quedó muy bien hecha y muy marcada, como de sacar a la gente de los barrios donde normalmente hay arte y llevarlos a otros lugares a ver otro tipo de arte. Entonces eso funcionó muy bien desde el principio. Me acuerdo que, bueno, nada, hicimos la feria, estábamos todos los artistas, igual a cómo funciona hoy, diferentes paneles, cada artista tenía su panel y los artistas. Y esto es algo muy importante, y me di cuenta también ayer cuando estaba en la feria. Mucha gente por redes sociales o en el mundo del arte tiene como la creencia de que los artistas no saben vender arte. Y yo creo que eso ha ido cambiando, gracias a Dios. Pero los artistas deben ser sus mejores vendedores,
porque nosotros tenemos que aprender a vender nuestro arte, a contar lo que hacemos, a comunicarlo, a enganchar a ese coleccionista, a ese cliente. Y esto es algo que me encanta que hace la Feria del Millón, porque es que en la Feria del Millón, al ser una feria de artistas, no de galerías, sino de artistas, todos los artistas están ahí autorrepresentándose. Entonces todos los artistas están vendiendo sus propias obras, siendo sus propios vendedores. Y eso es muy bueno porque es un ejercicio que todos los artistas tienen que hacer. Y yo ayer veía como habían unos muy buenos y habían otros como luchándola un poco, y eso se siente. Y yo por eso siento que es tan importante que los artistas aprendamos a vender nuestro arte, a comunicar nuestro arte, porque inmediatamente con el que es buen vendedor uno conecta, y con el que no, a veces uno se desconecta por más de que la obra sea muy buena. Así que siento que eso también es un plus muy grande que ha logrado la feria a través de los años, porque pone al artista en esa posición de aprender sí o sí, o de arriesgarse sí o sí a vender su propia obra. Entonces en esa época pues todos los artistas estábamos ahí vendiendo, siendo nuestros propios vendedores, y yo me acuerdo que en mi caso fue increíble porque esa primera coleccionista que compró mi tesis, al ser una coleccionista tan grande, ya había dado a conocer mi obra. Por más de que yo fuera una artista súper chiquita y súper emergente, muchas personas ya conocían mi trabajo, y muchas de esas personas fueron a esa primera edición, y yo vendí absolutamente todo lo que tenía exhibido ahí en esa exposición. Aunque bueno, chisme, les tengo un chisme time. Me acuerdo que estaba yo haciendo el montaje de todas mis obras en el panel, y son paneles de todas formas. O sea, uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno hace estos montajes, porque son paneles delicados, o sea, son paneles que se mueven, no es una pared, es un panel. Y el panel como que se movió, y las repisas que yo había puesto se cayeron un poquito, pero yo tenía esculturas y las esculturas se fueron para el piso. Así que, oigan, no les miento, 20 minutos antes de que la feria inaugurara, a mí se me rompieron 3 esculturas. Casi me muero, fue terrible. Hoy en día sigo traumatizada cada vez que se me cae una obra o cada vez que algo pasa. Yo literal tengo el trauma de la vida. Se me rompieron 2 de las esculturas más divinas que yo he hecho en mi vida, o sea, 2 de mis esculturas favoritas se me rompieron. Y pues nada, las cosas pasan por algo. Son esculturas que nunca vendí, claramente, porque se rompieron, pero son esculturas que nunca se me van a olvidar porque eran la vaina más espectacular de la vida. Así que me acuerdo que hice sold out y que vendí todo, pero también me acuerdo que 20 minutos antes de empezar se me rompieron 3 piezas, para que vean que a uno le puede pasar de todo en este mundo del arte. Y yo creo que el hecho de haber vendido todas mis obras, de haber logrado tener coleccionistas a tan temprana edad en mi carrera y en mi trayectoria, y haber aprendido también todo lo que aprendí en la feria. Y me acuerdo que al final, cuando ya la feria se estaba acabando, me contrató una galería como asistente, entonces alcancé a tener 2 trabajos al mismo tiempo, el de la galería y el de la feria. Pero yo siento que aprendí demasiado, o sea, aprendí a vender, aprendí a mostrarme, aprendí ya un poco más cómo funcionaba el mercado, qué quería la gente, qué buscaba la gente. Hice contactos con los que hablo hoy en día, o sea, tengo clientes que me compraron en esa primera Feria del Millón y me siguen comprando hoy en día, 13 años después. Pero yo creo que haber pasado por ahí fue una de las cosas que más puertas me abrió, y ahí tomé yo la decisión de irme a vivir a Nueva York, a hacer mi maestría en Nueva York. Entonces acabé esta feria, y yo creo que por ahí al poco tiempo, a los 6 meses aproximadamente, un poquito más, luego me fui a luego me fui a Nueva York a vivir y a hacer mi maestría. Y algo muy curioso me pasó ahí, y yo me fui muy enfocada en hacer mi maestría, en estudiar. Y este consejo se lo mando a todos los artistas, y yo me desaparecí de todos estos contactos que hice, de todos estos coleccionistas, de todo lo que había logrado. Me desaparecí porque en mi cabeza yo estaba preparándome para algo más. En mi cabeza yo estaba haciendo una maestría, estaba estudiando, estaba en Nueva York, etc. Entonces yo me desaparecí del mapa por 2 años. Cuando volví a Bogotá fue muy difícil volver a retomar, fue muy difícil volver como a eso que yo ya había logrado, a volver a conectar con mis clientes, a volver a tener exposiciones. Entonces sí les recomiendo, si se van a viajar, si van a hacer maestrías, si van a otro país, no se desconecten de todo lo que uno ya logra en el país en el que uno está, porque
que a veces uno va a volver y siempre es bueno volver teniendo ya las bases bien hechas, bien puestas, los contactos y todo lo que uno como que ha sembrado, poderlo tener cultivado. El caso fue que yo regresé de Nueva York y claro, la Feria del Millón se había pegado una estallada que yo no les puedo explicar. O sea, se empezó a volver una de las ferias más importantes de Colombia. Todos los artistas querían participar porque todos los artistas vendían demasiado. Ya no se presentaban 300 personas, sino que se presentaban, no sé, 2000, 1000, no tengo ni idea porque no estoy dentro del comité. Pero muchos artistas se presentan a la Feria del Millón hoy en día. Entonces yo volví y la feria no era lo que yo había dejado atrás. No. Esta feria se pegó una disparada increíble, lo cual me da mucho orgullo porque es que desde el principio fue una idea muy grande y muy importante y se sabía que era algo que iba a marcar mucho como el arte acá en Colombia. Y yo quise volver a participar en la feria, pero claro, la competencia ya era peluda y era difícil, así que me acuerdo que yo me presenté como 2 años y no quedé. O sea, yo me presenté en el 2018 y en el 2019 y en ninguna de las dos quedé. Y yo, pero ¿cómo así? ¿Cómo es posible que yo no esté pasando? Si yo soy hija de esta feria, si yo ya estuve, si yo trabajé, si yo todo. Pero es que, oigan, uno no tiene el cielo ganado. Entonces me acuerdo que bueno, me presenté estas 2 veces, pero yo dije, no me voy a rendir, yo tengo que volver, quiero volver a estar, me parece lo máximo. Y en pandemia me volví a presentar. En pandemia ellos tuvieron una feria virtual, que esta es otra cosa muy interesante, la adaptabilidad de este proyecto, porque empezaron en textura, luego tuvieron la parte virtual. Luego se fueron a otro sitio en el centro que era un hospital que se llamaba San Juan de Dios, y hoy en día están en el Centro de Felicidad de Chapinero. Entonces la feria ha evolucionado y los espacios que han acompañado a la feria también han evolucionado, y eso es muy interesante porque vemos que no es una feria que se quedó estática en una misma idea, sino que se va adaptando a todas las circunstancias y se adapta a medida de que va creciendo. Entonces en esta sesión virtual, pues en esta época virtual en la que vivimos todos en pandemia, ellos decidieron hacer la feria virtual. Muy bien hecha, quedó muy bien desarrollada. Me presenté y ahí sí me acuerdo que quedé. Y me acuerdo que me llamó uno de los directores y me dijo, Mariana, por fin lo logramos otra vez. Estaba muy emocionada. Todo fue virtual, fue muy diferente, fue una experiencia completamente diferente porque ahí no era un tú a tú, ahí no estaban los artistas tratando de vender y hablando y contando. Era solamente la gente metiéndose a la página web y dando clic si quería comprar la obra o no. Entonces yo siento que en esa edición literalmente el arte tenía que hablar por sí solo porque no había quien lo tradujera. Y también era muy emocionante porque a uno le llegaban mensajes de texto. O sea, si a una obra se vendía, le llegaba a uno un mensaje de texto como, se vendió tu obra. Entonces uno estaba ahí todo el día como viendo si el celular le llegaban a uno mensajes o no. Entonces fue muy emocionante. Justamente ayer en la inauguración de la feria de este año me encontré a unos clientes que me compraron en esa versión del 2020 y yo, oigan, ustedes tienen mis obras, y ellos, sí, las tenemos en el cuarto. Entonces encontrarse con esa gente que colecciona las obras de uno y que tiene las obras de uno es demasiado importante porque no hay nada como saber quién nos compra, quién nos colecciona. Es muy lindo saber dónde están nuestras obras porque uno entrega una obra y esa obra deja de ser nuestra y se convierte en una propiedad de alguien más. Entonces cuando uno puede y tiene la oportunidad de saber qué pasó con esa obra que uno vendió, es muy bonito. Y esa vez que expuse en pandemia, en el 2020, fue la última vez que me postulé. No me he vuelto a postular desde entonces, porque yo siento que también uno tiene que ser como artista muy estratégico. Y claro, la Feria del Millón es una ventana gigante, es una oportunidad de venta gigante. Yo creo que todos los artistas cuando participan logran darse a conocer muy bien, logran vender muy bien, pero yo creo que uno también, o sea, no puede como volver y volver y volver y volver. O sea, yo creo que uno también tiene que evolucionar, buscar sitios diferentes, buscar formas diferentes de mostrar su arte, y la Feria del Millón funciona muy bien, pero al mismo tiempo, como tiene este límite económico que también con los años ha crecido un poquito, yo creo que a veces las obras, pues uno no se puede quedar vendiéndolas a $1.000.000 porque las obras van evolucionando con uno.
Y yo en mi caso pues ya llevo 14 años de carrera, tengo muy pocas obras que pueden costar $1.000.000. Entonces, siento que es muy bueno también cuando uno tiene proyectos específicos, como decir, listo, yo voy a hacer un proyecto específico para la Feria del Millón, que sé que va a ser aproximadamente de $1.000.000, bla, bla, bla. Y yo creo que yo, después de pandemia y después de haber participado, como que no he vuelto a sacar un proyecto que yo diga, listo, puede funcionar. Pero también me siento muy contenta, como que siento que mi participación fue muy perfecta, me encantó todo lo que viví, me encantó ser parte de la primera edición y luego me encantó ser parte de la edición pandémica, porque creo que fueron dos versiones como muy especiales y luego tomé la decisión de simplemente participar en la feria, no como artista, sino como espectadora, que fue justamente lo que estaba haciendo ayer cuando fui a la inauguración, y es ver qué están haciendo los artistas, ver qué artistas nuevos hay, conocer la gente qué está haciendo, en qué están investigando, qué están mostrando, qué formatos hay. También es muy bonito salirse por un ratico del rol de ser el artista y entrar en el rol de ser el consumidor de arte. Y hay algo muy importante que quiero que hablemos con respecto a la Feria del Millón, y es que yo creo que logró algo clave en el mundo y en el mercado del arte, y es llevar a gente que cree que no compra arte, o gente que no está interesada en arte, o gente que no va a galerías, y las lleva a este escenario a ver arte. Por ejemplo, ayer que estaba en la inauguración, me encontré con muchos amigos que no saben de arte, o pues uno creería que no saben de arte. Amigos que a lo mejor no van a las exposiciones o no van a otras ferias, pero sí van a la Feria del Millón. Y todos los años cuando voy a la Feria del Millón me pasa lo mismo. Me encuentro incluso con familiares, o sea, gente que yo no tenía ni idea que consumía arte, sí lo consumen. Y yo creo que es porque la Feria del Millón les ha dado, o sea, les ha abierto como esa puerta a decir, oigan, todos tenemos acceso al arte, el arte no tiene que ser tan caro, hay arte muy bueno a muy buenos precios. Entonces siento que eso fue como un game changer en el mundo y en el mercado del arte en Colombia, y es que los colombianos se pudieran dar cuenta que sí podían acceder a lugares donde había muy buen arte y muy buenos artistas, sin sentir como la presión o la pretensión o todas esas cosas que a veces muchos sentimos cuando vamos a algunas galerías o a algunas ferias. Y eso me gusta mucho, o sea, me gusta mucho ver que la gente sí le gusta el arte y que la gente sí consume el arte. Ahora tenemos es que lograr que estas personas también vayan a las galerías, porque en las galerías hay arte espectacular, pero me encanta que la Feria del Millón logre movilizar a la gente, o sea, logre que la gente salga de su casa y vaya a consumir arte y a relacionarse con el arte y con los artistas. Y eso creo que es algo que la feria ha logrado muy bien a través de estos 13 años. Bueno, y ya para terminar este podcast, porque Dios mío, les he hablado como una lora mojada, quiero cerrar hablándoles un poquito de lo que sentí ayer en la inauguración. Me encantó, me gustó mucho el Centro de Felicidad. Yo el año pasado no pude ir, entonces no sabía cómo era la Feria del Millón en este lugar. Me parece que el arte en este sitio se luce muy bien, me parece que está muy bien ubicado, me parece que es un lugar perfecto para el arte y perfecto para esta feria. Otra cosa que me gustó muchísimo de la feria este año, y a comparación de esa primera edición, es que también la feria ha crecido mucho. Entonces está como esta primera idea de los artistas que participan a través de la convocatoria, pero hay otros salones y eso me pareció muy interesante. Entonces está el Salón Itaú, con artistas invitados de diferentes territorios. Está un salón donde se invitó como al artista invitado, entonces este año había como un solo artista que tenía unas pinturas espectaculares en su propia sala. También estaba el Salón Costeñita, que son artistas que también participan en convocatorias, pero con una propuesta de cómo pueden llevar esa marca de Costeñita a una obra de arte. Y también está como un pedazo, una sala con el 1K Art Show, que es con artistas que ya crecieron mucho más y el arte ya no es a $1.000.000, perdón, a $1.000.000, sino a $1.000. Entonces, ver cómo la feria se ha expandido me encantó. Me encantó porque ya no es solamente los artistas que participan en la convocatoria, sino muchas ideas más grandes, unidas, expandidas también en este nuevo lugar en el CEFE, que me pareció divino. Así que en realidad solo tengo cosas muy buenas para decir de esta edición, de la feria en general, de la evolución de la feria. Estoy muy orgullosa de haber sido esa primera trabajadora que tuvo la Feria del Millón y ver cómo es hoy en día y lo que ha logrado en términos de arte y para los artistas es algo fenomenal.
Así que con eso me despido, espero les haya gustado, pero ahora vean a la Feria del Millón con otros ojos, con todos esos secretos que les revelé y nos vemos en el próximo episodio.